Estamos con nuestro invitado Marco Lavagna, hablamos otro día por teléfono con él, es economista, candidato a diputado en la ciudad, diputado nacional por el Frente Renovador, allí donde está Sergio Massa. Gracias, Marco, por venir. Hablábamos fuera de eso, medio que comentábamos, en realidad hay una desmentida de Kicillof que es razonable. Cuando él dice, voy a dar la lista de lo que es una chicana dentro de una discusión con otra persona, no creo que fuera a dar la lista de las 2 millones de personas pagan impuestos a las ganancias. 1.200.000 personas. Ese dato es cierto. Ese dato, sí, él decía 1 millón, le faltó. Ah, 1.200.000 personas. Ah, bueno, sí, le faltaron 200.000. Algunos, pero bueno, digo, número más, número menos. Número más, número menos. Después habló del impuesto a los alquileres, o perdón, a los regular los alquileres. Exacto, regular un poco. Ahí hay una discusión pendiente, ¿no? A ver, el tema que lo que uno está viendo que cada vez el Estado es un Estado que ha ido avanzando sobre la actividad privada, claro, de forma desordenada, sin tener un rumbo claro. Y cuando uno interviene en la economía y esa intervención es desordenada, sin estar clara, lo único que genera es que la gente que tiene que invertir o que tiene que hacer alguna contratación de un nuevo puesto de trabajo, no lo haga, porque no sabe qué es lo que viene para adelante. Entonces, dar certidumbre y dar claridad de cuál es el rumbo que vas a llevar, cuál es el rumbo que va a tener la economía y tus medidas, es esencial en economía, por lo menos. Hubo un intento del gobierno por instalar una discusión sobre si hay que volver o no a las políticas privatistas, acusando al PRO de ser de esa línea. Da la sensación de que es una discusión recontra vieja, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Creo que primero que es una discusión vieja. Segundo, que es una discusión sin ningún grado de profundidad. Y tercero, que es parte del juego que nos quieren imponer, que hay una polarización entre una punta y la otra. Y nosotros venimos trabajando hace 2 años con Sergio Massa a la cabeza en tratar de llevar alternativas concretas sobre los problemas cotidianos. Digo, en esta avenida que nosotros llamamos la Gran Avenida del Medio, que ni todo hay que cambiarlo, ni hay que seguir con la continuidad que tenemos hoy. Hay que hacer un cambio justo. El otro día lo crucé a Sergio Massa en la rural de Palermo. Hablábamos justamente de eso, de cómo la campaña tuvo un giro desde que asumió el Frente Renovador, que está tercero en las encuestas. Hubo como un reacomodamiento diciendo, bueno, está bien, no somos ni A ni B, tampoco somos nada, somos una alternativa por el medio, esto que llegó el cambio justo. Incluso se notó en la campaña eso mucho. ¿Qué está pasando dentro del Frente Renovador? Porque muchos decían, el Frente Renovador de Massa le va a ir bien si a la economía le va mal, porque tiene muchos economistas en el equipo, porque es el que tiene la parte más sólida, de hecho, del Frente Renovador está en sus economistas. Esa gran crisis que esperaban no llegó. No, primero no lo esperábamos, digo. Bueno, con la que se especulaba, digamos. A ver, nosotros venimos trabajando, es cierto que el equipo económico es un equipo económico que tiene mucha visibilidad, los temas económicos generalmente son más atractivos, digamos, o a la gente les pega más en el día a día, pero venimos trabajando en una serie de temas que son muy profundos, también con un equipo técnico muy sólido. Cuando el gobierno trata de imponer un nuevo código penal, que ese nuevo código penal tenía gran parte de la oposición apoyándolo, nosotros nos opusimos porque nuestro argumento era un código extremadamente garantista que tenía más protección al victimario que a la víctima. Nos opusimos, logramos juntar cerca de 3 millones de firmas para pararlo, lo paramos y no nos quedamos ahí. Escribimos un propio código penal, obviamente yo no escribí una palabra de ese código, sí, ¿no? Sí, pero sí, todo el equipo técnico de abogados que hay escribió un nuevo código penal. No es algo sencillo escribir un código penal. Nosotros, cada una de las cuestiones que nos hemos opuesto, que han tenido críticas, nos hemos puesto a trabajar en algo alternativo. La parte económica desde ya es uno de esos temas y nosotros tratamos desde el principio de ver cuáles son todos los puntos que podían derivar, si querés, en algún tipo de crisis o algún caída Pero más para profunda. esta época ustedes imaginaban un país totalmente convulsionado económicamente. No. Nosotros por lo menos no éramos de esa teoría. Sí es cierto que el gobierno ha logrado, si se quiere, muy transitoriamente, pero ha logrado calmar hasta este momento un poco las aguas con la inflación, el dólar que
no se les escapó. Sí, con parches. Pero son parches, digo, los problemas de la economía siguen estando ahí, los problemas del deterioro que vivimos hace 7 años siguen estando, la inflación sigue siendo muy elevada, este año terminaremos en 27%, digo, somos el segundo o tercer país del mundo con más alta inflación, digo, algo mal estamos haciendo. ¿Qué pasó con los planes sociales? Discusión que también está ahí dando vueltas. El PRO sale como medio, tiene miedo de que la gente crea que el PRO va a retirar los planes sociales. Hace poco Sergio Massa dijo, le vamos a quitar el plan social al que no trabaje, al que no demuestre que da algo a cambio. ¿Cuál es tu posición? Dentro de planes sociales diferenciemos lo que es la asignación universal, digo que es un derecho, que esos obviamente no estamos planteando ninguna modificación, es más, planteamos una modificación en términos de que cada vez sea más universal y que cada vez se pueda abarcar un poco más de lo que es la canasta básica de alimentos que tendría que cubrir y hoy no llega a cubrirlo. Nosotros nos referíamos específicamente a los que son planes de trabajo, cooperativas, etc. Hoy la verdad que no hay una transparencia clara de cómo se asignan. ¿Son muchos esos planes? Hay bastantes. Sin una claridad de cómo son las asignaciones, con intermediarios políticos en el medio para ver a quién se asigna o no, nosotros decimos, armamos un registro único, una agencia nacional donde se anoten todos los que tienen un plan social, que esto no pase por ningún puntero político, y a esas personas hay 2 requisitos, si querés. 1, o capacitarse, 2, que tengan un trabajo en blanco. El que no se capacite tiene que estar trabajando, el que no está trabajando tiene que estar capacitándose. Porque la lógica es ver cómo usamos los planes sociales para incorporarnos en el mercado laboral. Y esto necesita el Estado presente, fuerte, y que esos planes sirvan de ese puente. Digo, y además planteamos que no haya una incompatibilidad entre el trabajo y el plan social. Porque muchas veces, ¿qué te pasa? La persona ingresa, pierde el plan y a los 2 meses o al mes pierde el trabajo. No, el trabajo temporario. Claro, hay mucha gente, de hecho, se lo ve. Es que no quiera que lo pasen en blanco por miedo a perder su plan. Entonces, ¿nosotros qué decimos? 2 años por el cual gradualmente se va perdiendo el plan. Esos 2 años te sirven para seguir capacitándote e insertarte formalmente en el mercado con cierta durabilidad. Le vamos a dar la bienvenida a Pablito Mendelevich. Hola, Pablo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Los invito a ver a Mauricio Macri, que ayer estuvo respondiendo un poco a las críticas que le había hecho Kicillof, que lo habían acusado de panquequear y qué sé yo qué cuánto. Lo escuchamos a Macri y lo analizamos ahora ya también con Pablo acá entre nosotros. Dale. Ajustado, está lleno de cepos que no le permiten crecer y encima están poniendo en peligro las economías regionales. Lo que está viviendo en Mendoza es grave, muy grave. Yo le pido a los mendocinos que aguanten 4 meses más. Sé que para algunos va a ser una eternidad, pero créanme que a partir del 10 de diciembre vamos a estar cerca de ustedes para lograr que puedan producir, puedan crecer y puedan darle trabajo a otros mendocinos más. Empezar a trabajar para terminar con la pobreza. Hay 14 millones de argentinos que han caído en la pobreza, que además el gobierno los niega, porque como manipulan las cifras, las mienten, dicen que hay 5% y es el 30%. Y para eso hay que restablecer la confianza, que es un poco lo que hablaban Julio y Alfredo recién. El país necesita que vuelva a haber confianza para que cada argentino sepa que va a haber reglas de juego claras y para todos. Va a haber un gobierno que no va a mentir, que va a decir la verdad de las cifras y se va a comprometer en sanear la moneda. Y eso va a traer trabajo porque la confianza trae inversión. Y este tipo de plantas, establecimientos se van a multiplicar. Y yo les prometo a todos los argentinos que se va a generar trabajo de calidad y en toda la Argentina. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que lograr tener alguna vez y definitivamente una Argentina federal. Y eso lo vamos a conseguir desarrollando cada economía regional. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri con Julio Cobos estaba, ¿no? Le damos la bienvenida a Pablo. ¿Qué haces, Pablito? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Muy informal porque es viernes. Sí, hoy es viernes, sí. Semi-informal. Sí, bueno. Elegante sport. Tampoco vienen en pijama, ¿viste? Como Neustadt, ¿no? ¿Se acuerdan con el pijama de Racing? Fue muy violento. Para los hinchas de Racing, debo decirlo ahora, años después, fue muy violento el pijama de Racing del señor Bernardo Neustadt.
¿Cómo andás? ¿Cómo lo ves todo? Bien, me pregunto, en realidad se lo pregunto a Labaña, si la diferencia entre los candidatos, Macri, Scioli, Massa, ¿no?, llegados al poder, si es tan grande desde el punto de vista de lo que van a tener que hacer, no de lo que quieren hacer, sino de lo que van a tener que hacer, en temas grandes como deuda, holdouts, inflación, dólar, blanqueo de estadísticas. ¿Hay mucha diferencia entre los tres? A ver, posiblemente el objetivo sea el mismo, todos creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que transparentar el INDEC y volver a tener estadísticas confiables. El tema es cómo lo haces. Todos creemos que el tema de deuda es un tema que en algún momento tenés que resolver. El tema es cómo lo haces. Digo, creo que las diferencias están en el cómo y no el hacia dónde. La eliminación del cepo, coincidimos todos ahora. En el PRO dicen hay que eliminarlo de un día para el otro y nosotros decimos no, eso implicaría una devaluación muy grande porque digo, la falta de dólares está. O metés más dólares, que de un día para el otro no te entran, o le cambias el precio. Digo, muchas alternativas no tenés. Entonces nosotros decimos, esto lo levantamos en los primeros 100 días. ¿Por qué? Porque eso es el periodo que te permite empezar a entrar dólares. ¿No? Hay diferencias en el cómo que creo que son sustanciales. Y después hay algunas diferencias bien de fondo sobre qué hacemos con FJP, que si volvemos al régimen o no. Nosotros creemos que el régimen tampoco nadie está diciendo devolver. Es que en realidad no nadie está hablando de privatizar, nadie está diciendo devolver, nadie está diciendo que van a sacar los planes. En eso. No, eso lo de los planes sí. Lo del sistema de jubilación no lo tengo tan claro, te soy sincero. Porque un día van, otro día. Decís que el PRO me parece que no lo tiene tan claro todavía. Creo que no me quiero meter en el otro día Macri en el espacio del PRO, pero después del triunfo de Rodríguez Larreta dijo que lo iban a mantener, pero bueno. Sí, antes no, y después escuchás a algunos economistas y digo, creo que se debe una discusión interna entre ellos para ver hacia dónde van y después la inflación, por ejemplo, la inflación para el gobierno de los Kirchner no parece haber sido un problema en la lógica de ellos. Para Scioli, digo, nunca fue una prioridad para el gobierno de los Kirchner la inflación. De hecho, ¿se acuerdan la famosa frase de Cristina? Prefiero inflación a chimeneas apagadas. Sí, a ver, sobre Scioli, como creo que deberían contestar ellos, no quiero contestar yo por eso. Creo que la inflación es un dato, uno de los peores males que tiene la economía. Hace 7 años que tenemos una inflación por arriba del 20% y no se está haciendo absolutamente nada para tratar de controlarlo, todo lo contrario. Y ese es uno de los errores de entrar en una devaluación de vuelta. Tomemos enero del 2014, cuando el gobierno hace una devaluación fuerte. Saltó de un día para el otro, saltó un 20%. ¿Qué pasó con esa devaluación? Se fue inmediatamente a precio. Digo, porque si uno no hace un paquete económico, termina en precio. ¿Está atrasado o no el tipo de cambio? Es que el tipo de cambio, lo que vos fuiste teniendo es una pérdida de competitividad. El tipo de cambio es una de las variables dentro de esa pérdida de competitividad y entonces sí, está atrasado. Ahora, tampoco tenemos que pensar que porque se devalúa el tipo de cambio se solucionan todos los problemas. Ejemplo, enero del 2014. Claro. Devaluaste, se fue todo a precios. Devaluar así por sí solo no sirve absolutamente para nada. Vos tenés que tener un programa económico que te permita mover todas las variables. Ahora, ¿se acuerdan la campaña del 99, Pablito? Había un miedo tremendo de los candidatos de la Rúa por un lado, de Duhalde por el otro, de decir no vamos a salir del 1-1, el 1-1. Bueno, de la Rúa creo que marcó diferencias sobre Duhalde con eso. En realidad, metiéndole 1-1, Duhalde dijo Duhalde pierde la elección porque dijo que hay que salir a la convertibilidad. Bueno, es una posibilidad, por lo menos fue importante. Totalmente. Ahora da la sensación de que nadie quiere decir que hay que devaluar o que hay que achicar la brecha. Es que acá hay una gran culpable de la que no se habla nunca y nada se dice y no se la menciona. Hay una gran culpable que es la sociedad argentina. La sociedad argentina no quería en el 99 escuchar del fin de la convertibilidad y de la Rúa y Chacho Álvarez cometen el error de satisfacerla. Claro. Y así les va después. Pero el problema es que ahora también se parece que las verdades económicas se están barriendo bajo la alfombra. No, igual, a ver, acá nosotros no es que decimos no a la devaluación, no sea la devaluación. Digo, nosotros venimos planteando que hay que hacer un ordenamiento de toda la economía. Vos tenés hoy 5 tipos de cambio. Es obvio que tenés que volver a tener un solo tipo de cambio. Y cuando vos tenés un tipo de cambio único, ¿qué te va a pasar? Te vas a encontrar en el medio. El 15 es muy alto, el 9 es barato. Digo, el tema es cómo lo llevas a ese reacomodamiento. Y después lo otro importante es
que el tipo de cambio solo no te soluciona los problemas. La presión impositiva que has tenido, no solo en trabajadores, en impuesto a la ganancia que hablábamos antes, sino la presión impositiva que has tenido sobre las pymes, sobre las economías regionales. Digo, todo el sector productivo está asfixiado por la presión impositiva. Y eso no tiene nada que ver con el tipo de cambio. Tanto, ¿sabés cuál es? La Baña lo sabe esto, pero ¿sabes cuál es el nombre oficial del dólar en la Argentina? ¿El nombre que le da el Estado al tipo de cambio? Dólar libre y único. Qué genial. Se llama así, oficialmente se llama dólar libre y único. Qué genial. Sí. Es la Argentina al verso esta. Y lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, donde hay claramente, bueno, hay menos prurito ahí a hablar de devaluación, lo hacen un poco más transparente, o por lo menos no tienen tanto miedo a hablar de estas cosas. ¿Cuánto apura la definición argentina? Creo que te complica más la situación y las presiones sobre el tipo de cambio te las amplía. Digo, no es el problema principal Brasil para Argentina. Digo, dentro del problema interno que tenemos nosotros, lo mismo que la deuda. Vos solucionás el tema de la deuda y los problemas argentinos siguen siendo exactamente los mismos. Se soluciona Brasil y los problemas argentinos son los mismos. Esos temas internacionales lo que hace es te complejiza más tu situación interna. Te apresura el ritmo de deterioro. Claro. Pero los problemas internos son internos. Pero, por ejemplo, la inflación es nuestra, no es de afuera. Pero si el núcleo de la política económica actual es la industria automotriz y los autos se exportan y el principal comprador es Brasil y Brasil dejó de comprar autos, sí estamos muy dependientes de Brasil. Sí, desde ya, pero también vos tenés industria automotriz, por ejemplo, el 50% va para Brasil, el 50% queda en Argentina. ¿Cómo está el mercado interno? Está planchado. No miremos o tratemos de decir que los problemas externos son los que nos generan nuestra crisis actual. No, pero tampoco son despreciables. Pero no son despreciables. No, en eso coincidimos. Pero no, el hecho de que se solucionen estos problemas no te solucionan nada internamente. Te lo hacen el ritmo de deterioro un poco más lento. O sea, no somos Brasil dependientes. En alguna parte, en exportaciones industriales te pega mucho, sí, es cierto, pero de vuelta, los problemas internos hay que trabajarlos internamente. La inflación es argentina, el aumento de costo que tiene la industria argentina, producto de la inflación, y en esto particular hablo de pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan puestos de trabajo. Si yo tengo inflación, le meto a su vez una presión impositiva muy elevada, lo que hago es le complico la vida. Le hago cada vez menos competitivo, que cada vez se puede desarrollar más. Y eso inmediatamente me pega en el mercado de trabajo. Tanto, tenemos tiempo, un minuto para ir al campo personal del compañero. Me parecería fantástico. ¿El compañero Labaña? Sí. ¿Qué edad tenías cuando tu padre era ministro de Economía de Kirchner? Tendría 20, casi 30. ¿Y cómo Ya viviste la gestión de tu padre con Kirchner? Yo la viví desde el sector privado, yo no estuve en la función pública, yo hace 20 años que estoy en el sector privado, relacionado mucho con las políticas públicas, porque tengo una consultora de asesorar a tu papá. Y tenía muchas discusiones, digo, nos sentábamos. No debe ser fácil asesorar a tu hijo. No, tampoco lo asesoraba, nos discutíamos más, muchos del equipo. Más allá del conocimiento, pues hombre de carácter. Sí. No, pero muchos que estaban en ese momento en el equipo con mi padre somos amigos. Ejemplo, claro. Leonardo Matcur, que es uno de los principales responsables de la reestructuración de la deuda del 2005. Nos ayudó a redactar el proyecto de deuda que nosotros presentamos. Estuvimos trabajando mucho con él, somos amigos y ha quedado una muy buena relación. ¿A la distancia hay algo de esa época que vos hoy dirías, no, mi papá se equivocó, lo tendría que haber hecho de otro modo? ¿O te gusta cómo hizo toda su gestión ministerial? No, a mí me gusta. A ver, siempre uno seguramente, si entras en los detalles, tenés cosas que se podrían haber hecho de una forma u otra. Hay que entender muchas veces la gestión, los momentos que estás. En ese momento, acordémonos, 2002 fue la peor crisis de la historia económica argentina de los últimos 100, 150 años. Con lo cual los tiempos de toma de decisiones se acortaban mucho. Digo, si uno tiene un mes para analizar alguna medida, quizás siempre le podés encontrar algo mejor. Pero cuando te apremia y estás... Ejemplo, la primera decisión que toma mi padre en el Ministerio de Economía fue la apertura del lunes, abren los bancos. Acordémonos que la mitad de los días habían estado en feriado bancario. En época de Duhalde. En época de Duhalde. Sí. A ver, la recuperación de la economía empieza con Duhalde. Empieza con 2012 con Duhalde. Cuando Duhalde le entrega el mando a Kirchner, ya la economía estaba en vías de crecimiento. Faltaba un montón para hacer.
pero la economía ya se estaba ordenando y estaba en crecimiento. Entonces, A mí me incomoda un poco Marco Lavagna, porque yo tengo entendido que el país empezó en el 25 de mayo del 2003. Sí, está hablando de una época que yo creí que no había existido. Bueno, gracias, Marco. El relato muchas veces tapa la realidad. Es impresionante. Nosotros nos vamos a ir a un corte. Bueno, el domingo ya el otro, candidato a diputado en la ciudad por el Frente Renovador, Marco Lavagna. Nosotros vamos a una tandita y seguimos aquí en Banda. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes.